Ha escuchado usted seguramente sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y cuando hablamos de la Gran Comisión, inmediatamente trasladamos nuestra mente hacia el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Hoy le quiero mostrar la Gran Comisión, pero en el libro de Romanos. Los versículos que acabamos de leer y que incluso leíamos y estudiábamos la semana pasada constituyen la Gran Comisión, pero en el libro o en la carta a los Romanos. Estoy hablando de Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, pero puede ser todo hasta el final del capítulo, como ya lo leyó nuestro hermano Esteban. Aquí usted va a ver los grandes versículos misioneros que escribió el apóstol Pablo. Como ya hemos visto la semana pasada, en los versículos 14 y 15, Pablo da una orden. Pero el orden está al revés. Es decir, el orden que Pablo establece en los versículos 14 y 15 están precisamente al revés. Y vamos a leerlos una vez más. Romanos 10, 14 y 15. Pablo pregunta, habla. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Y cuando analizas estos versículos, estas preguntas, te das cuenta que la respuesta es el orden inverso. Es decir, para que ellos puedan invocar, para que el ser humano pueda invocar el nombre de Cristo, debe primero creer. Pero para que ellos puedan creer, es necesario que venga Él oír. Y para que puedan escuchar, debe haber alguien que les predique el Evangelio. Y para que haya alguien que les predique el Evangelio, tienen que ser enviados. Es por esa razón que la semana pasada hacía tanto énfasis en que desde Calvary en español, en que así como el Señor nos ha enviado a nosotros, así nosotros queremos enviarles a ustedes, a ti, a mí. El Señor nos ha enviado. Pablo establece aquí un orden cronológico, pero al contrario. Y vamos a explicarlo con lo último que leímos. Primero Dios envía. Dios envía a los creyentes. Dios te envía a ti. Dios me envía a mí. Segundo, el creyente enviado predica el Evangelio, anuncia, habla del Evangelio. Tercero, el pecador oye el Evangelio. Cuarto, el pecador cree en el Evangelio que ha escuchado. Quinto, el ser humano invoca el nombre del Señor Jesucristo para ser salvo. Hermano, hermana, amigo o amiga, sin predicador no hay mensaje.
Si nosotros no vamos, no hay salvación. Si nosotros no usamos algún medio, la gente no podrá ser salvada. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que nosotros llevemos la palabra, que nosotros llevemos el evangelio. Antes que una persona pueda invocar a Cristo, necesita creer en Jesucristo. Y para creer en Jesucristo necesitan escuchar el mensaje. Hay un mensaje que se está predicando. Cristo Jesús es el Salvador. Y parece que a veces no nos damos cuenta, pero el mensaje de Cristo Jesús tiene poder para transformar la vida. Tiene poder para cambiarnos. Me cambia a mí, te cambia a ti y cambia a la persona que lo escuche. Debo hacer la acotación, no a todos. No a todos, pero sí transforma las vidas. Sí cambia las vidas. Pues en esto de la salvación hay un trabajo compartido. Hay un trabajo entre Dios Espíritu Santo, hay un trabajo de los que anuncian, de nosotros los creyentes, y hay un trabajo también de la persona que oye el mensaje. Quiero preguntarle, algunos que están aquí, ¿usted ya ha hecho su decisión por el Señor Jesucristo? ¿Ya usted ha orado, le ha dicho al Señor que Él sea el Señor de su corazón? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya te entregaste al Señor? ¿Le dijiste a Él? Exactamente como está en los versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo. Permítame hacer este énfasis en el versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca, ¿ya confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor? Al confesar, al invocar, implica que en tu corazón está el creer o está la fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, hay una fe en nosotros. Esa fe está en ti. Ya pusiste tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Pues si usted no lo ha hecho, hágalo el día de hoy. Es la invitación que hoy le quiero hacer y que le queremos hacer. Porque este mensaje causa fe en ti, causa fe en mí. Cada día creemos más en el Señor y desarrollamos nuestra confianza en Él. El mundo alrededor puede caer, pero nuestra vida en Cristo segura ha de estar para siempre en Él. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Sin embargo, desde los versículos 15 hasta el 21, debo decirle a la iglesia, hay una nota de tristeza. Hay una nota de tristeza en el apóstol Pablo. Hay un pesar. Y hay un pesar en el corazón de uno cuando conoce al Señor y cuando lo anuncias, cuando lo predicas y la gente parece no prestarle atención. Parece como que hay otras cosas que sí importan. Escuchan el mensaje, pero no me importa, lo dejo, me importan otras cosas. Eso ocurría con Israel. Y eso puso triste el corazón del apóstol Pablo. Pero aún así, mis hermanos, aunque las personas nos rechacen, que en definitiva no rechazan a nosotros, rechazan a Cristo Jesús. Pero aunque las personas nos rechacen, aunque la gente no nos preste atención, nosotros predicamos el evangelio hermoso que transforma vidas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Dentro de poco yo voy a compartir con ustedes algo muy grande que cargó mi corazón. Y es entregarles a ustedes la visión uno por uno por uno. Algunos ya la han escuchado, la hemos hablado en las células, en las casas que tenemos. Esa visión vamos a seguirla compartiendo. Por eso es la gran necesidad, la carga del día de hoy. Vamos a ser discípulos, aunque seamos rechazados. Vamos a hacerlo. Quiero hablarles entonces del contenido para este día. Ir y hacer discípulos a pesar del rechazo. Aspecto número 1. Punto número 1. Envíelos a ser discípulos aunque sean rechazados. Aspecto número 2, prediquemos para hacer discípulos aunque seamos rechazados. Aspecto número 3, conozca, iglesia, conozca a mi hermana, conozca a mi hermano, el mensaje para hacer discípulos aunque sea rechazado. Y punto número 4, use todos los medios posibles para ir y hacer discípulos aunque seamos rechazados. ¿Les parece? Vamos a leer entonces Romanos 10, volvamos a repetir el versículo 14, Romanos 10, capítulo 10, repito, versículo 14 hasta el final. Dice la Escritura, ¿me sigue, iglesia? ¿Están conmigo? Romanos 10, 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Y este es el primer aspecto que quiero tocar. Es el aspecto número 1. Envíelos a ser discípulos. Tengo una carga en mi corazón. Debo enviarlos a ser discípulos. Porque yo mismo he sido enviado a ser discípulo. No los estoy enviando solos. Estoy yendo con ustedes. Estoy animándolos a que sean nuestros discípulos, a que seamos discípulos de Él y a que vayamos y hagamos a otros discípulos. Y si necesitan de nuestra compañía, hermanos, cuenten con nuestra compañía, cuenten con nuestra ayuda, la ayuda de mi esposa, mi ayuda. Y yo sé que hay otros aquí que están deseosos. He compartido tiempo con algunos de ustedes y estamos deseosos de ir y hacer discípulos. Hay un grupo. ¿Irías conmigo? ¿Irías con mi esposa? Vamos a ser discípulos. Aquí la palabra es bien clara. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El primer aspecto tiene que ver con esos entonces enviados, con esos que constituyen un grupo. La pregunta, ¿quiénes son entonces los que conforman ese grupo? ¿Quiénes son los enviados? Somos los creyentes. ¿Quiénes son esos que han de ser enviados? Tú y yo. No hay diferencia. No hay diferencia. Yo aquí no soy más que ninguno de ustedes. Al contrario, el apóstol Pablo decía, yo soy menos que todos. Yo no soy primero, ni soy más importante, ni soy más poderoso, ni tengo más que ustedes. Vamos nosotros, todos debemos ir. Somos parte de los enviados. Hermanos, hermanas, usted y yo, jóvenes, adultos, ancianos, es a nosotros, a ti y a mí, a los que se menciona aquí, han de ser enviados como misioneros. Y quiero que vea algo bien especial. Tú y yo somos bendiciones. Y somos bendiciones de parte de Dios. Así que esto hay que sonreír para decirlo. Por favor, sonría y dígale a alguien que tenga a su lado, eres una bendición. Eres una bendición. Sí, eso eres.
quiero por un momento hacerles recordar algo. Recuerde la persona que te llevó el evangelio. ¿Recuerdas quién te predicó? ¿Recuerdas cuando te habló del Señor Jesucristo? ¿Quién fue esa persona que te predicó? Esa persona fue una bendición. Por eso la Escritura dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de esa persona que un día vino y te compartió el evangelio, que hoy día te da tanto gozo. ¿No te llena de gozo el evangelio? ¿No te llena de alegría el evangelio? Se me eriza el pelo, porque un día estaremos con Él, adorándole por la eternidad. Allí no habrán problemas de garganta, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá disfonía. Le cantaremos por la eternidad, gracias a que una persona fue y te habló el evangelio. Cuán hermosos son los pies de esa persona. Cuán hermosos son los pies de esa madre que compartió con su hijo. Cuán hermosos son los pies de esa abuela que compartió con su hijo. Cuán hermosos son los pies de esos misioneros que compartieron con nosotros. Recuerdo algunos que compartieron conmigo. El hermano Rolando Smith era un hombre tan grande, pero compartía el evangelio en mi casa, y también fue en otra ciudad en Venezuela, lejísimos, que compartió. Allá mi esposa me dice, sí, allá en la casa de mi esposa, en otra ciudad, y el misionero norteamericano Rolando Smith fue a predicar la palabra. Y así hemos tenido personas. El versículo entonces 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De esos mensajeros, por favor, conviértete en uno. Sé un mensajero de la paz. Tú y yo somos bendiciones de Dios. Somos bendiciones que provenimos de Él. ¿Por qué somos bendiciones? Porque anunciamos la buena noticia de Jesucristo. Porque anunciamos el mensaje del evangelio, el mensaje de paz. Si hay alguien que necesita paz, si hay alguien que necesita poder para transformar vidas, ese es el mensaje. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es y me gusta. Me gusta traducirlo, mi propia traducción, porque es potencia. La palabra en griego implica dinamita, porque es dinamita del Espíritu Santo. No me avergüenzo de ese evangelio. Tan lindo mi Señor, tan especial mi Señor Jesucristo. Tengo que hablar de Él. Tengo que hablar de Él. El versículo 15, volvemos entonces a Romanos capítulo 10, versículo 15, tiene algo bien interesante allí. Habla del verbo traer. Y ese verbo traer, en el versículo 15, dice: qué hermoso es recibir al mensajero que trae. Al mensajero que trae. De tal forma que tú y yo debemos vernos como que llevamos en las mentes, llevamos en nuestros corazones una esperanza para el que no la tiene. Qué hermoso. ¿Se oyó eso? Nosotros tenemos un corazón, una vida, un cuerpo. Somos un ser humano. Eres un ser humano. Que eres una bendición de Dios para otros, porque tú llevas algo que otro no tiene, y es el evangelio de Cristo Jesús. Esta es la gran comisión. Somos mensajeros, y qué hermosos son esos mensajeros. Ustedes son hermosos para Dios, son hermosos para nosotros. Somos hermosos para Dios. Si el mundo no te ve así, no importa lo que el mundo vea, lo importante es que Él te vea hermoso y te ve de esa forma. Porque estás llevando la palabra del Señor. Cuando hablas de Cristo Jesús, te transformas en un misionero, en un mensajero de Dios. Y te transformas en una bendición de Dios
para alguien que lo necesite. Y sabe, esto da un propósito para mi vida. Diga conmigo la palabra propósito. Propósito para mi vida. Tengo una razón para vivir. Y esa razón para vivir es ser de bendición a otros. Permítame decirle aquí que cuando el Señor dice en estas palabras, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Esto significa que serás bendecido. Dios bendecirá y ayudará a las personas que le obedezcan. Dios te bendecirá. Y de muchas maneras. De muchas maneras. Permítame decirle, yo pienso que a veces no recibimos más bendiciones porque no somos más obedientes. En la medida en que tú y yo seamos más obedientes, en esa medida el Señor nos bendecirá y nos bendecirá y nos bendecirá más. En la medida en la que seas un mensajero, una mensajera, un misionero de Dios, una bendición de Dios para el mundo, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No lo digo yo, lo dice su palabra. La obediencia siempre trae bendición. ¿Se entiende este primer aspecto? Envíelos a ser discípulos, aunque sean rechazados. Oh, nuestra vista no está en el mundo, nuestra vista está en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a ir, vamos a animarnos. Yo los envío, como les decía, no porque yo sea más que nadie, sino porque la palabra me ha encomendado a mí. Él nos ha enviado y nosotros enviamos para que ustedes hagan la tarea con nosotros a nuestro lado. Quiero animarles, quiero que sigan. Yo estoy muy agradecido al Señor y permítame compartir antes de pasar al segundo aspecto. Permítame compartir eso. Probablemente él no lo sabe, pero voy a hablar de Matt. Tengo que decir el apellido porque hay muchos Matt aquí. Pero voy a hablar de Matt Engel. Matt Engel es un joven que yo he aprendido a amar, como a muchos jóvenes aquí. Y Matt Engel estaba inquieto porque había una pareja que él no conocía, pero sus padres, que son misioneros en Venezuela, sí. Y estábamos conversando y hubo un punto en que Matt Engel me dijo, Pastor o Fabián, ¿los llamas tú o los llamo yo? Y yo tuve la tentación de llamarlos yo. Y creo que una persona que está allí cerquita de él es Cristina, ¿no? O Virginia. Me equivoqué en el nombre. Pero yo quería demostrarle, les conocemos a ti y a Aníbal. Aníbal sí es el nombre. Ok, ahí sí. Les conocíamos antes de conocerles a través de Matt. Y tuve la tentación de llamarlos yo, pero dije no. Y le dije a Matt, de acuerdo a lo que predicamos el domingo pasado, deberías llamarlos tú. Búscalos tú, andas tú. Qué bendición que hoy Aníbal y Virginia están aquí al lado de Matt. Bendito sea el Señor. ¿No se merece esto un gran aplauso para la gloria de Dios? Sí. Eres una bendición. Matt Engel, fuiste una bendición para Virginia y para Aníbal y para sus hijos. Y pueden seguir todos y todos podemos seguir siendo bendición. Hermanos, los enviamos a servir, los enviamos a trabajar, los enviamos a que sean misioneros de paz. Algunos los rechazarán y ahí viene la nota. Pero debemos enviarlos aunque sean rechazados. Permítame explicar el resto del capítulo. Dice el segundo punto, predique. Primero, envíelos a ser discípulos aunque sean rechazados. El segundo aspecto, predique para hacer discípulos aunque sean rechazados. Versículo número 16.
En el versículo número 16 dice sin embargo. La expresión sin embargo la puedes cambiar por la palabra pero. Hay un contraste allí. Hay una emoción en Pablo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero, dice, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. No todos obedecieron al evangelio. Y hermanos, lamento decirlo, siempre ha sido así y seguirá siendo así. Exactamente lo que pasó con Israel, que rechazó el evangelio, está pasando hoy día con algunos. Rechazan el evangelio. Uno les habla, uno les dice, les presenta a Cristo Jesús y rechazan el evangelio. La gente rechaza a Cristo, rechaza su salvación. Ustedes, mis amados hermanos, deben saber esto. Quiero que estén conscientes de esto. Hay incredulidad en el mundo. Entonces Pablo, en el versículo 16, cita a Isaías. ¿Lo vieron ya? Cita al profeta Isaías. Hablando de esta incredulidad, el apóstol Pablo dice, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Eso está en Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? El mundo no quiere responder al evangelio de Cristo. Y esa es una carga pesada. Esa es una tristeza que llevamos los que anunciamos el mensaje. ¿Cuál es la carga? La incredulidad. Entonces, como iglesia, como Calvary en español, ya sabes, ya estás consciente, ya estás atento, ya lo sabes. Hay incredulidad en esta generación. Hay incredulidad. Quiero que usted recuerde lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Dice Lucas 18, 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre. Esto apunta hacia el final de los tiempos. Apunta hacia el último tiempo. Ya hemos hablado de eso. Pregunto, o el Señor pregunta, ¿hallará fe en la tierra? De tal modo que la incredulidad viene. Isaías entonces pregunta, ¿quién ha creído nuestro mensaje? El profeta Isaías enfrentó oposición, enfrentó el rechazo de las personas que vivían en su tiempo. Así que antes que ustedes lo pregunten, antes que yo lo pregunte, ahora en el siglo XXI, Isaías ya lo preguntó. Es como si Dios nos estuviera preparando. Isaías preguntó, ¿quién ha creído al mensaje? Y hoy día nos está preparando a nosotros para que sepamos. Algunas personas a las que nosotros les vamos a predicar no van a creer. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, iglesia? Estamos preparados, pero esto nos muestra algo adicional. El verdadero resultado. El verdadero resultado para ti y para mí no son las almas. El verdadero resultado para la iglesia es la obediencia. Nos alegra, hermanos. Cuando yo veo una persona que se entrega a Jesucristo, me emociono.
Cuando veo una persona que hace su oración para seguir a Cristo, me emociono, es verdad, pero debo entender que el resultado no son las almas. El resultado principal, el último resultado, el primordial es la obediencia al Señor. Vamos a ser discípulos. Vamos a anunciar la palabra. Si en medio de la predicación las personas se convierten, gloria a Dios. Si hay alguien que hace la decisión, amén, bendito sea el Señor. Pero si las personas no se entreguen al Señor Jesucristo, dejamos la obra en Él. Dejamos la obra en Él, con la fe, con la esperanza de que la semilla plantada va a germinar en algún momento. Eso es lo que nos mantiene. Seguimos hablándoles, seguimos predicándoles para ver si entienden lo hermoso que es seguir a Jesucristo. Así que la falta de resultados no debe desanimarte. No te desanimes. Amén. No se desanime. No se desanime. Siga hablando de Cristo Jesús. Siga hablando de Él. No se desanime. Esto me permite entrar al tercer aspecto en el día de hoy. ¿Cómo se llama el tercer aspecto en el día de hoy? Conozca el mensaje para hacer discípulos, aunque vaya a ser rechazado. Pero usted debe conocer el mensaje. Asegúrese. Es interesante. Hablando acerca del liderazgo y de la gerencia de equipos de trabajo, John C. Maxwell dice: el líder no asume, el líder se asegura. Nosotros tampoco asumimos, nosotros nos aseguramos. Asegúrese de conocer el mensaje que va a anunciar lo más que pueda. Amén. ¿Qué mensaje va a anunciar? El mensaje de Cristo Jesús. El mensaje de Dios. La fe se basa en quién es Jesucristo. La fe se basa en quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Conoce usted ese mensaje? ¿Quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros? Los hechos se encuentran en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí están los hechos, la vida, la respuesta a quién es Jesucristo. Como estamos leyendo en el versículo 17. Dice: así que la fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? Fe en Cristo. ¿Fe en qué? En la obra que Cristo ha hecho. Así que la fe, esa confianza viene como resultado ¿de qué? Del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es, ¿qué dice? La palabra de Cristo. Otras versiones dicen la palabra de Dios. Pero eso es lo que yo quiero resaltar en el versículo 17. Conozca el mensaje. Mi estimada hermana, mi estimado hermano, conozca el mensaje de primera mano. Viva el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Viva en ese poder. Si estamos atravesando por dolores, créanme que yo también, pues atravesamos esos dolores en el poder del Señor Jesucristo. Si estamos atravesando enfermedades, las atravesamos en el poder del Señor Jesucristo.
Si estamos atravesando cambios, créame que yo los estoy atravesando también, pero atravesamos esos cambios en el poder que nos anima a vencer y a seguir adelante. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Solamente Él nos mantiene a flote. ¿Cómo anunciaré algo que no conozco? ¿Cómo anunciaré algo que no he vivido? ¿Cómo voy a anunciar del poder del Señor Jesucristo si yo vivo en derrota? ¿Cómo hablaré del gozo si yo ando en tristeza? ¿Cómo hablaré de su poder para liberar del pecado si yo vivo en el pecado? Hace unos días atrás estaba visitando a otra familia muy querida, Abel y Lupita, la familia Oliveros. Lupita me estaba contando algo de un trabajo que ella hacía hace tiempo. Ella vendía unas ollas. Lástima que no me van a dar nada por eso. Pero me llamó tanto la atención y mientras ella hablaba, no sabía que yo estaba pensando en el mensaje de hoy. Porque Lupita vendía esas ollas costosas, pero aparentemente muy buenas. Hacen milagros con la comida. Pero se consiguió con una cliente. Y aquella cliente me decía, Lupita, si tú tienes esas ollas en tu cocina, si tú tienes ese set en tu cocina, yo voy y te compro las ollas. Porque lo que pasa con la mayoría de los vendedores es que venden algo que no tienen en su casa, que ni siquiera han usado. Tú me hablas que estas ollas hacen milagros, pero seguro que tú no las tienes. ¿Y saben lo que le dijo Lupita? Yo las tengo. No, no las tienes. Yo las tengo. Vístase ahora mismo y nos vamos para mi casa. Y han de creer ustedes, eso no me parece real en los Estados Unidos. Pero la mujer se vistió. Se fue con Lupita a la casa de Lupita. Y Lupita les mostró las ollas. El cuento bueno es que le compró el set. Lupita, ¿estoy en lo correcto? Lo que tú me dijiste, le compró el set de ollas. Hermanos, cuando la gente escuche el mensaje poderoso del Evangelio, nosotros lo estamos viviendo, lo tenemos en el corazón, entonces la gente creerá porque le estamos hablando, conocemos el mensaje. ¿Qué es lo que debemos conocer? ¿Cuál es esa estructura del Evangelio? ¿Cuál es la estructura? Bueno, déjeme darle una estructura rápida. Dice, el primer aspecto, ese mensaje que debes conocer. Esto es el ABC del Evangelio. No son todas las lecciones, pero al menos para traerles a los pies de Cristo. Número uno, díganlo ustedes conmigo, la primera parte. Número uno, ¿el qué? El amor de Dios. El amor de Dios demostrado en Cristo Jesús. Número dos, ¿cuál es el problema? El pecado. Número dos, después de hablarles del amor de Dios, el problema del hombre, el pecado y sus consecuencias. Número tres, la solución de Dios. Una de las consecuencias, obviamente hoy no puedo hablar de esto y adentrarme en los versículos y en tanta enseñanza, pero una de las consecuencias del pecado es la muerte, y es la muerte eterna. Todo eso lo habla Pablo en la carta de Romanos. Entonces, luego de eso, viene el número 3, la solución de Dios. Y la solución de Dios tiene un nombre y se llama ¿cómo? Jesucristo. El único que lo puede salvar y ayudar. El que ha perdonado mis pecados. El que me ha dado una nueva vida. Y número 4. No se puede dejar de predicar el Evangelio si usted no invita.
No lo haga. Predique el evangelio haciendo una invitación. Haga una invitación. La invitación del hombre. Cada ser humano debe hacer y tomar una decisión por Jesucristo. Y esto está claramente tipificado en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, donde ya dije que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¡wow!, serás salvo. ¡Y qué hermosa, qué poderosa es la palabra! Por favor, apréndase esta estructura. El amor de Dios, el problema del hombre, la solución de Dios, la invitación del hombre. Más adelante hablaremos de los versículos, incluso en el mismo libro o en la carta de Romanos. Entonces, cuando este poderoso mensaje se anuncia, no puedo explicarlo. No puedo explicarlo. ¿Se me escuchó? No puedo explicarlo. Pero cuando este mensaje se anuncia, dice que se produce fe. No lo puedo explicar. Cuando uno habla de la palabra, se produce fe. ¿Qué dice el texto? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¡Oh! El gran discurso del pastor. Por oír a un muchacho tan simpático, o por una muchacha tan bonita, o por dar una muy buena conferencia. No. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Hay un milagro. Tú no sabes quién va a creer y quién no. Ya sabemos que algunos no van a creer, pero prepárate aunque seas rechazado. Conoce tu mensaje, conoce lo que vas a hablar y dile al Señor: Señor, úsame. Y va a empezar a brotar una fuente de fe en esa persona. Esa es la esperanza. En este aspecto número 3, conozca el mensaje para hacer discípulos, aunque algunos lo rechacen. Y esto se convierte, voy a otra vez, repasa el versículo 17 conmigo un momentito. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A mí esto me hace algo y quiero que le haga a usted. Convierta esto en un motivo de oración. Convierta esto en un motivo de oración. Señor, que cuando yo esté hablando con alguien, nazca la fe en ese alguien. Que la fe se produzca. Que cuando comparta tu palabra, nazca fe. Él es el Dios todopoderoso que puede hacer que de la roca salga agua. Él puede hacer que del corazón humano nazca la fe. Que nazca la fe. Haga esto un motivo de oración. Por favor, únase conmigo. Únase conmigo en esto. Denver, la famosa ciudad de 1 milla de altura. Denver, la ciudad alta. Cuando usted escucha una ciudad alta en el Antiguo Testamento o un lugar alto, usted escucha que era un lugar de idolatría, que era un lugar donde se elevaban cultos a lo malo, a lo idólatra, a lo perverso, a los ídolos. Pero hay una oración en nosotros que en medio
del pecado sobreabunde la gracia. Esta es una ciudad pecaminosa. Es una ciudad pecadora. Es una ciudad que me carga cuando veo a niños y a jóvenes. Porque es una ciudad que los atrae al pecado. Ha sobreabundado el pecado. Pero hay algunos que estamos orando para que donde sobreabunda el pecado, superabunde la gracia del Señor. Yo quiero orar de esta manera, Señor, que cuando oigan tu palabra, crezca la fe en ellos. Crezca la fe en ellos. Tengo la fe, como dice el Señor Jesucristo, que hay un redil que no está lleno. El redil del pastor, del verdadero pastor, del pastor nuestro Señor Jesucristo, no está lleno. Y por eso Él no ha venido todavía. Todavía faltan ovejas en ese redil. De tal manera, hermanos, oremos por Denver. Oremos por Inglewood, oremos por Littleton, oremos por Centennial, oremos por Aurora, oremos por todos los alrededores para que la gracia del Señor sobreabunde en estos lugares. Que las fuerzas de Satanás que están apostadas en estas ciudades sean destruidas por el poder del Señor Jesucristo. Y tenemos que orar y unirnos para eso. Dentro de poco voy a invitarles, dentro de poco son 2 semanas. Esto va a ser una noticia que va a impactar a algunos. Pero hermanos, dentro de 2 semanas o 3 semanas, tengo que chequear el calendario, vamos a comenzar aquí reuniones de oración los miércoles por la noche. Están invitados para venir e interceder. Están invitados para que ustedes y yo podamos interceder para que el Señor saque fuera las huestes de maldad y se instauren hombres y mujeres llenos de fe porque han escuchado la palabra del Señor. Quiero dejar este último punto para la semana que viene y conectamos. Use todos los medios para hacer discípulos aunque sea rechazado. Mi propósito en este día es que aunque seamos rechazados, aunque haya incredulidad, aunque algunos no presten atención, otros sí lo harán. Y aunque no nos presten atención algunos, mi objetivo es agradar a aquel que me llamó por soldado, Jesucristo. Nuestro comandante en jefe, nuestro general, quien tiene escrito en el muslo, el vencedor. Él vendrá a buscarnos y venceremos con Él. Vamos a hacer de Calvary en español y de las iglesias a donde el Señor nos lleve, hombres y mujeres que hagamos discípulos.